Gracias por estar con nosotros otra vez. Queremos hoy compartirles algo tremendamente importante y consecuente para sus vidas, y es cómo nos vemos a nosotros mismos, las consecuencias de cómo nos conocemos o desconocemos. Y esto va a ayudar a comprender tantísimos problemas que vivimos con nosotros mismos individualmente y que obviamente tienen consecuencias en todas las relaciones de la persona desde que somos niños y la manera en que crecemos. Así que tenemos algo muy especial y les damos las gracias por permitirnos este tiempo en sus vidas. Conócete a ti mismo. ¿Cuál es mi verdadero valor? Cada ser humano opera su existencia desde su identidad. O sea, que cada uno de nosotros funciona en base a lo que creemos ser. El problema universal de la humanidad es que su identidad carece de un fundamento claro y demostrable. Uno de los factores de mayor impacto en la existencia individual es cómo y en base a qué el individuo se valora a sí mismo y por lo tanto pueda respetarse a la altura de ese valor. Es verdaderamente asombroso el fenómeno bien estudiado del síndrome que aflige a las personas, que a los ojos de los demás puedan parecer afortunados, ya sea con bienes, talentos, influencia, grandes logros y tantos factores que otros pueden envidiarles, pero que a ellos, con todas esas aparentes ventajas, se vean a sí mismos como inadecuados, inseguros, presos de temores y sobre todo sin un verdadero valor personal. En el otro extremo están aquellos que aparentan creer valer más que otros, lo cual solo demuestra una total ignorancia de lo que es el valor real. Estas personas típicamente están ocupadas en buscar que todos corroboren su valor, de forma que no se vean amenazados en su identidad fabricada. Pero aunque aparentan seguridad, la realidad es que viven inseguros y vulnerables a que la percepción que proyectan cambie y se encuentren rechazados por los demás. ¿Por qué nos es tan importante sabernos valorados? ¿Por qué nos afecta tan profundamente el ser rechazados o no ser valorados correctamente por los demás? El problema de carencia de valorización adecuada opera en el espíritu de cada individuo. Es allí, en lo más profundo del ser, donde necesitamos saber lo que valemos. Pero, ¿cómo se mide lo que cada persona vale? Asignar un valor correcto a cada individuo es imposible para el hombre en la condición humana, si lo consideras desde el enfoque de lo que vale la materia prima que constituye el cuerpo físico de una persona. Pues resulta que el cuerpo está compuesto primariamente de agua y después de elementos básicos que suman una cifra muy baja en el valor monetario, promediando menos de $10 en total. Pero dada la imperiosa necesidad de valer, la humanidad ha creado diferentes sistemas de valorización con los que busca determinar cómo se hace valer un individuo. Tomemos un momento para considerar las bases comunes de estos sistemas de valorización. Se basan en lo que el individuo representa económicamente y cuál es su capacidad de contribución. Se basan en cosas temporales, la forma en que un individuo vale más cuando tiene más posesiones, influencia, talentos, capacidades y logros personales. Se basan en aspectos externos, como la apariencia física, el puesto que ocupe en su trabajo o en la sociedad, etc. Se basan en códigos meritorios establecidos por la cultura, religión y factores sociales. Estos sistemas de valorización no son una determinación oficial de alguna entidad gubernamental, sino más bien el producto del pensamiento colectivo que gobierna el raciocinio humano. La historia humana está llena de ejemplos de esto mismo, así como de las muchas barbaridades cometidas por aquellos que menosprecian a otros por razones de su raza, su color de piel, su abolengo o linaje, etc. Cada cultura y civilización muestra el mismo comportamiento
porque todo es un problema de la condición humana. Hoy día, los países modernos profesan igualdad bajo sus sistemas de leyes, pero muchos demuestran lo contrario al penalizar con mayores castigos asuntos de carácter monetario que aquellos que son de carácter moral. Un asesino puede pagar una condena menor que un estafador, porque el enfoque está en el valor económico de las personas. Una persona que no se sabe valorada existe en un estado depresivo y destructivo. Todo lo que ocurre en su diario vivir es pasado por este filtro que le reafirma que no vale o no vale lo suficiente. Pero ¿cómo salir de este agudo problema de la condición humana? ¿Cómo poder conocer cuál es mi verdadero valor y comprobarlo? Conocerme a mí mismo, a la luz de la verdad que mi Creador me ofrece, cambia absolutamente todo lo relacionado a mi valor y el de cada ser humano. Lo cambia porque la verdad divina no deja lugar a confusión ni a dudas, ya que el valor de cada persona ha sido fijado por los hechos consumados de Dios, o sea, por lo que Él ha hecho para establecer ese valor. ¿Y cómo estableció Dios el valor que yo tengo para Él? Lo estableció al pagar con su vida por mi vida. Ese es el valor establecido eternamente sobre mí y sobre cada persona humana. Dios vio mi condición y me amó hasta las últimas consecuencias. La consecuencia de dar su vida para hacer posible que yo sea traído a la realización de lo que valgo para Él. ¿Y cuánto valgo para Dios? Valgo todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, porque Él ha determinado darse para adoptarme y transformarme en su hijo o en su hija, de forma que Él pueda heredarme todo lo que Él posee, heredarme su reino. Esto es lo que valgo para Dios. Todo. Jesús declaró esta asombrosa verdad en las palabras registradas en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La verdad revelada en estas palabras es lo que yo necesito recibir en mi espíritu para permitirle a Dios sanar mi vacío de valor verdadero. Yo soy el tesoro escondido por el que Dios ha dado todo para adquirirme. Yo soy la preciosa perla por la que Él dio su vida y su reino. ¿Me atrevo a recibir esta verdad? ¿Me atrevo a conocerme en el valor eterno que Dios me ha fijado? ¿Me atrevo a permitirle a Dios convencerme de su verdad y de su amor por mí? Son incontables las personas que han caído en la trampa de maldad que les lleva a venderse con el fin de ser reconocidos, de ser alguien, de ser aceptados, promovidos, etc. Este es un enorme precio que pagar por un vil engaño, ya que al corromperse, lejos de valer más, la persona se sabe menos valiosa ante sus propios ojos. Pero aquí está Dios, en las palabras y acciones de Jesús, diciendo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo, para que si tú aceptas creerle, no te pierdas, mas tengas vida eterna. No importa qué haya ocurrido en tu existencia, o lo que hayas hecho para buscar ser valorado o valorada, cual sea la opinión de los demás respecto a ti, Dios te pide que aceptes el valor que Él te ha asignado. Dios te pide humildemente que le recibas a Él en tu vida, para que, con tu aprobación, Él venga a comprobarte y convencerte que para Él lo vales todo. Es por esta verdad que Dios ha hecho posible tu adopción y transformación, de forma que Él quite de tu ser la naturaleza humana que carece de valor real y ponga en ti su naturaleza, para que te conozcas y te sepas hijo o hija
de Dios. Conócete a ti mismo. Una de las cosas que afectan más la vida de las personas es que todos, cada uno, vivimos respondiendo a cómo nos vemos. Y en torno estamos muy preocupados en cómo nos ven las demás personas. Creo que lo que tenemos mucho es que queremos ser aceptados, queremos ser valorados. Y creo que si puedo decir algo de mi vida, fue tratar no competir contigo, pero tratar de alcanzar y ser, o sea, ¿cómo te puedo decir? Tú tienes mucho estudio, pero yo estaba tratando de no competir, pero tratar de alcanzar. Entonces, creo que una de las cosas que más pude yo aprender a través de todo lo que Dios nos ha estado enseñando es cómo valorarme yo misma, lo que Dios me da a mí, y no estar tratando de tener niveles o tratar de ponerme en una parte donde Dios quiere darme a mí, quiere hablar a través de mí, hablarme a mí, ponerme en una identidad a mí, que yo pueda ser valorada por lo que Él me ha dado a mí, ¿no? Y no porque Cristóbal sea el que yo... ¿no? Porque al fin de todo la mirada es en Él, ¿no? Y en lo que Él nos puede poner para poder ser servidos de parte de Él a nosotros, ¿no? Y esta es ahora la cuestión que nos va a ocupar esta semana, es platicar de que la transformación que Dios nos ofrece opera desde adentro, ¿sí? Y por eso es que funciona, porque cuando le permito a Dios, tú has cambiado enormemente porque ya tú sabes quién eres para Él y Él te lo ha comprobado y te ha convencido, y eso causa toda la diferencia. Porque antes, Chris, yo dependía de ti. Mi mirada era, ok, Dios le da, yo tengo que ir a través de Él, tengo que pedirle que ore por mí, tengo que pedirle que... Si yo veía una necesidad en mí, yo decía que eso ora por mí. Sin pensar, ¿qué pasa? Dios me ha dado a mí valores, identidad. Entonces, aprender eso es muy grande, porque sí, es cierto, antes... Pero sabes que no es tanto algo que se aprende, porque tenemos que cuidar cómo todos nos van a entender. Y es que en el medio humano, todo el mundo está ubicado en lograr ser alguien, ¿no? Eso es lo que sucede desde niños. Te dicen, es que ¿quién vas a ser? Tienes que estudiar para hacer esto. Tienes que trabajar para ser alguien. Tienes que lograr. Y el producto de los logros es tan malo como el producto de no haber logrado. Porque el que logra ahora tiene todas estas cosas que ha logrado y inevitablemente ve mal al que no ha logrado. Y lejos de volverse más como Dios es, y no estamos hablando religiosamente, sino la verdadera naturaleza de Dios. Entonces su identidad está basada se vuelve su identidad basada en logros. ¿Qué le pasa a esa persona cuando pierde su negocio? Cuando una mujer se invirtió en esta relación y la pierde. ¿Qué le pasa cuando los padres se invirtieron en sus hijos? Que es una de las cuestiones grandísimas en Latinoamérica. Dan todo porque sus hijos tengan estudios, logren algo, ¿no? Y luego esos hijos muchas veces, por la condición humana, se vuelven ingratos, inconsiderados con los papás que pues, no saben lo que ellos saben, etcétera, etcétera, y la relación se pierde y hay un vacío, hay un fracaso relacional, en fin. También ha pasado muchas veces cuando ya los hijos fueron criados y todo, y la identidad de ellos estaba basado en que los hijos estaban ahí para unirnos. De repente ya no están, y las estadísticas son que muchos se divorcian. A ese tiempo, 20 y tantos
años después. Sí, le llaman el síndrome del nido vacío, ¿no? Donde ya no están los hijos y ya no hay razón de ser, porque esta era tu razón de ser. Entonces, vamos ahora a platicar un poquito de ejemplos en la vida de Jesús, donde Él viene a arreglar ese problema, no por hacer algo externo, sino por transformar lo interno. La semana pasada hablamos de este personaje tan interesante, Zaqueo. A mí me fascina la imagen de Zaqueo y un día lo voy a conocer en persona y va a ser muy divertido, yo creo. Pero Zaqueo empezó a valerse de las cosas que podían darle una identidad, ¿no? Y pues no iba a ser por el lado de competir con los atletas, porque él era un semienano. No iba a ser por el lado de su buena apariencia, porque no llenaba el perfil de esto. No iba a ser por el lado de otras influencias, quién sabe de qué familia venía y todo eso, porque pues las clases, las castas, etcétera, etcétera, todo eso sigue imperando en el ámbito humano, ¿sí? Las influencias, la fortuna, esto, aquello. Entonces Zaqueo es una de esas personas que con su astucia se empezó a valer de sí mismo y lo llevó a convertirse en este tirano que abusaba de todos los que se dejaban, ¿no? O a lo mejor ni se dejaban, pero tenían que pasar por conducto de él en su posición de cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Pero en el proceso se fue destruyendo internamente y lo sabía. Y por eso la visita de Jesús a su casa y el hecho de que Jesús cenara con él y lo amara, ya creó esta crisis interna donde Zaqueo dice, Señor, ¿sabes qué? Todo lo que me he robado lo voy a pagar 4 veces. Pero hoy quiero traer a nuestras mentes el recuerdo de esta mujer que Jesús encontró en el pozo y la conocemos como la mujer samaritana, no sabemos su nombre. Pero platicando con Jesús, ella está tratando de aparentar, ¿no? Primero tiene un problema racial con Jesús y me interesa mucho que veamos a Jesús operando cuando alguien lo desprecia por ser judío. Ella le dice, yo soy samaritana, tú eres judío, tú ni siquiera me debes estar hablando a mí. Y Jesús responde y le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le estarías pidiendo a él y él te daría agua viva y nunca más tendría sed. Y empieza a platicar Jesús con ella, no reaccionando a la mujer, sino que él está ahí para darle algo que ella no tiene y que ha buscado toda su vida y que no lo ha encontrado. Y resulta en que la mujer le dice a Jesús, yo quiero esa agua. Y Jesús le dice, pues ve, trae a tu marido para que yo platique con los dos. Y ella le dice una mentira que Jesús transforma en una realidad. Porque ella le dice, es que no tengo marido. Así de fácil, ¿no? Y Jesús le dice, ¿verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Y la descubre. Esas palabras para ella, si no hubieran sido palabras que Jesús dio para sanarla, hubieran sido palabras de vergüenza, palabras de afrenta, palabras de quedar descubierta, ¿sí? Como una mentirosa, como una fracasada, como una hipócrita, etc. Y en la cultura, aunque hoy todavía pesa mucho el fracaso de un matrimonio, ya no es como era antes. Ya el divorcio es más común y ya, bueno, pues ya pasó y a todos les pasa. Pero en esa época, y no hace muchos años, en la cultura hispana, era lo peor. Pero espérate, no era un matrimonio, 5. Entonces, Jesús habla con esta mujer, pero no hay condenación.
¿sí? No hay rechazo, es la misma experiencia que tuvo Zaqueo con Jesús. La tiene esta mujer, porque lo que no encuentra en Jesús es rechazo, ni reclamo, ni juicio, sino que por primera vez ella se sabe aceptada, conocida y aceptada. No tiene que poner un frente, no tiene que aparentar, no hay ya más que estar pretendiendo. Porque cada vez que hubo un hombre o si se casó cinco, cada vez era un rechazo. Claro. Cada vez, 5 veces. Entonces imagínate lo que ella, cómo vino. Cómo estaba en su interior, estado. ¿no? Estamos hablando de conocernos a nosotros mismos y saber que nuestra verdadera existencia está en tu espíritu. ¿Y cómo estaba ese espíritu? Dios habla del espíritu amargado, del espíritu angustiado, ¿no? ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Y por qué la fue a visitar Jesús? Para darle vida, para darle libertad de esa amargura y de esa afrenta que ella vivía. La mujer venía al pozo a sacar agua todos los días, pero cuando ya no había otras mujeres sacando agua, porque ella no era una mujer digna. Pero esta plática con Jesús le hace entender la verdad. Y la verdad es que ella valía todo para Dios. Porque mira, Jesús no fue a visitar a todas las demás mujeres de Samaria, sino que fue a hablar con ella. ¿Sí? A donde estaba ella escondiéndose de las demás. Por su vergüenza, por su afrenta, por su fracaso. Allí vino Dios a sentarse con ella. Y Jesús lo explicó en este ejemplo. Él dijo, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas o piedras preciosas, joyas. Y encontró una perla de gran precio. Y entonces fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla. Para Dios, esa mujer es la perla que valió su vida. ¿Sí? La perla de gran precio eres tú, soy yo, es cada persona que hoy comparte este momento con nosotros. Somos la perla que Dios dio todo y a quien Dios quiere darle todo. Si solamente estamos dispuestos a abrirle el corazón y decirle, yo ya no quiero valerme por mí mismo, ni dejar a la opinión pública o de personas en mi existencia, porque a veces traemos taladrado en el cerebro, ¿no? Lo que alguien nos ha dicho cuando nos ha rechazado, papás, abuelos, primos, tíos, maridos, esposas, profesores, amigos que nos han dicho que no valemos. Y hemos reaccionado a eso. Y hoy si tú le permites a Dios decirte cuánto tú vales para Él y le permites convencerte que para Él vales su vida y le recibes, vas a sanar aquí adentro y vas a saber que para Dios eres su gran tesoro y la perla de gran precio. Queremos invitarte a recibir este valor que Dios te da. Susi habló de lo que pasa en ella ahora, que tú tienes una seguridad en ti misma de quién tú eres para Dios y eso cambia todo. Eres
valiosa. Soy valorada por Él. Exacto. O sea, tengo un valor grande por Él. Y eso cambia todo. Yo vivo eso no por mis logros, sino por la gracia divina. Y queremos invitarte a que tú lo vivas, que tú tengas esto y que sencillamente le digas a Dios, yo quiero que me convenzas de ese valor y te abro mi corazón. Recibo a Jesús como lo recibió aquella mujer en el pozo al lado de Samaria, y su vida fue cambiada. Gracias por acompañarnos. Permítele a Dios convencerte de quién tú eres para Él.